Muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Pia Marín. Me desempeño como International Tax Manager en las oficinas de Grant Thornton en Chile. Es un gusto para mí oficiar como mediadora de esta instancia que hemos organizado como oficina en Chile, en la que contamos con la destacada participación de Julia Dano, Head of Tax de GT Argentina, Jessica Rodríguez, GMS Senior Manager de Grant Thornton en Brasil, Ana Cepeda, Transfer Pricing Acting Partner de Grant Thornton en Colombia, Karen Ramos, Tax Director de Grant Thornton Ecuador y José María Escalante, Tax Director de GT en Perú. La primera presentación va a ser de desafíos en Argentina, recientes reformas fiscales, de Julia Adano, Lead Tax Partner, y te doy el paso, Julia, para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Pía. Buenos días a todos. Respecto de Argentina, vamos a comenzar mencionando que después de un largo camino que se inició en diciembre pasado, luego de varias idas y vueltas, finalmente en julio se publicaron en el boletín oficial estas dos leyes muy importantes aprobadas por el Congreso, que serían, al menos desde la perspectiva del gobierno, el punto de partida hacia la reforma del Estado, la desregulación de la economía, la creación de condiciones necesarias para el crecimiento económico, que son todas medidas que busca impulsar el gobierno actual. Comenzando con la segunda de las leyes mencionadas, que es la ley 27743, esta ley contiene medidas específicamente tributarias, ¿sí? Haciendo un repaso muy rápido, sus principales capítulos refieren al establecimiento de una moratoria, ¿sí? Amplia, que permite la regularización de deudas vencidas a marzo del 2024, con una condonación total de multas, parcial de intereses hasta un 70% en algunos casos y extinción de la acción penal. Por otra parte, se dispuso la posibilidad de adherir a un nuevo blanqueo en Argentina, un nuevo blanqueo de capitales, pagando un impuesto especial del 5 al 15% según la etapa en la que las personas adhieran al mismo, con una particularidad que es que hay una franquicia de hasta $100.000 a exteriorizar sin pago de impuestos, y en el caso del blanqueo de dinero en efectivo, si se mantiene depositado hasta finales del 2025, sin importar el monto, no habría que pagar impuesto alguno. Una de las ventajas que ofrece este blanqueo y que se escucha mucho hablar en estos tiempos es el tapón fiscal, que implica que quienes exteriorizan bienes bajo ciertas condiciones bloquean el pasado y de alguna manera no quedan expuestos a fiscalizaciones de los años no prescriptos. Los siguientes títulos que van a ver en la presentación en la siguiente diapositiva se refieren básicamente a cambios en bienes personales y ganancias que afectan a los individuos y no hacia las sociedades, modificaciones de bienes personales, la posibilidad de un pago anticipado de los 5 años que quedan de impuesto hasta que este impuesto finalmente se derogue, cambios nuevamente en la retención de ganancias de la cuarta categoría, que desde el año pasado en Argentina viene modificándose bastante. Con relación al monotributo o régimen simplificado, se amplían los umbrales. En Argentina hay un nivel de inflación muy elevado, con lo cual este régimen que podían aplicar los pequeños contribuyentes, al no actualizarse los parámetros, muchos quedaban afuera. Bueno, se modifica como para que puedan permanecer dentro de este régimen simplificado y se establece por primera vez un régimen de transparencia fiscal al consumidor. Esto es, se obliga a las empresas a desglosar en las facturas que emiten a los consumidores finales cuál es la carga tributaria que están pagando en esas compras. Por ahora son gravámenes nacionales únicamente, pero se espera que se sumen las provincias y que todos estos impuestos sean desglosados para que el consumidor sepa cuál es la carga tributaria que está pagando en sus compras. Con relación a la ley tal vez más clave de las dos vinculada, que es la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ya el título denota que se espera mucho de esta ley. Hay un capítulo de privatizaciones, ¿sí? En el cual se establece una lista de empresas y sociedades del Estado Nacional con el fin de encarar en un futuro los procesos de privatización de las mismas. En materia de promoción del empleo también hay un blanqueo de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Con una amplia condonación se extingue la acción penal, se condonan las multas, las sanciones, se condonan las deudas también de aportes y contribuciones a la seguridad social y se permite que esos empleados regularizados sí tengan hasta 60 meses de antigüedad computable a la hora de su jubilación. En materia de reformas del Estado, que es algo que se habla mucho en Argentina, se le otorgan amplias facultades al Poder Ejecutivo para que tome medidas de reorganización y racionalización de las distintas dependencias y empresas del Estado.
y se incorporan normas vinculadas a lo que es la modernización laboral y algunos cambios que son a veces resistidos de la ley de contrato de trabajo, impulsando medidas para simplificar el proceso de contratación de los empleados. Se extiende el periodo de prueba, en el cual las empresas pueden despedir a los empleados sin indemnizarlos, apuntando a que las pymes se vean incentivadas a tomar más gente. Se agravan las indemnizaciones cuando se produzcan casos de despidos por discriminación. Y se dispone también o se empieza a hablar de una posibilidad de sustituir el régimen indemnizatorio tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo por un sistema de cese laboral, ¿sí? Todos aspectos que tienen que regularse, reglamentarse y empezar a correr, si estamos en una etapa obviamente incipiente. Si vamos al último punto que está resaltado, que es en el cual nos queremos detener un poquito más, se destaca por la relevancia que tiene en términos de los negocios transnacionales, sí, que pueden surgir a partir de este régimen. Vamos a referirnos entonces con un poquito más de detalle al régimen de incentivo para grandes inversiones llamado RIGI. Este régimen que busca incentivar y promover la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que de alguna manera contribuyan al desarrollo de la economía argentina, al desarrollo de obras de infraestructura necesarias para este desarrollo económico. Se busca la generación de empleo con esto y posicionar al país en mercados globales como proveedor de bienes o servicios estratégicos. Se habla y se dice que este proyecto es realmente muy amplio, tal vez el más amplio y el más ambicioso de los últimos tiempos, porque no está dirigido a un único sector de la economía, ya vamos a ver que abarca muchos sectores, no está dirigido a una única región, como muchos regímenes promocionales que hemos tenido en la Argentina, y los beneficios fiscales no están acotados a ciertos impuestos, sino que realmente abarca el sistema tributario, aduanero y cambiario en su totalidad. Adicionalmente, se incorpora en esta legislación algo muy innovador, por llamarlo de alguna manera, que es declarar estos proyectos que califican dentro del régimen como de interés nacional, protegiéndolos con las normas de la Constitución Nacional. ¿Qué se busca con esto? Crear certidumbre y seguridad jurídica a largo plazo, ¿sí? De alguna manera, los inversores tienen que tener la confianza de embarcarse en un proyecto de largo plazo sin temer a los cambios de reglas que muchas veces suceden al cambiar los gobiernos en el país. Hasta ahora todas cosas muy positivas. No puedo dejar de mencionar que hay un tema tal vez que no es tan positivo vinculado con que el monto mínimo de inversiones requeridos es realmente alto, con lo cual esto apunta a grandes inversiones, ¿sí? No estamos hablando de proyectos que puedan encarar en una pyme, sino que estamos hablando de grandes proyectos de inversión. Esta es la primera definición importante que debemos considerar. Y es que la ley establece que son grandes inversiones los proyectos que afecten tanto a los sectores foresto-industriales, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Esto por eso decimos que es amplio, abarca prácticamente a todos los sectores de la economía, que involucran la adquisición o construcción de activos, ¿sí? Con un mínimo de 200 millones de dólares, ¿sí? 200 millones de dólares, de los cuales el 40% como mínimo debe invertirse en los primeros 2 años. Tienen que ser inversiones de largo plazo. A su vez, se establece que el Poder Ejecutivo puede establecer umbrales más altos por sector o por proyecto, de entre 200 millones de dólares y hasta 900 millones de dólares. Y además se prevé que la autoridad de aplicación puede calificar a ciertos proyectos, ¿sí?, que califican como proyectos estratégicos de exportación. Esto es para posicionar a Argentina en mercados globales en donde aún no tiene presencia, siempre que estos proyectos sean de más de 1.000 millones de dólares en adelante. En esos casos va a haber incluso beneficios diferenciales, ¿sí? Pero en todos los casos estamos hablando de un umbral de inversión bastante alto. El plazo para adherirse es de 2 años, prorrogable por un año más, ¿sí?, por única vez. Y para adherir, los que pueden adherir a este proyecto son los llamados BPUs o vehículos de proyecto único. Esto significa que solamente pueden tener estos sujetos como objeto único y exclusivo llevar a cabo estos proyectos de inversión, ¿sí? Podrán ser sociedades comerciales tradicionales, podrán ser sucursales de empresas extranjeras, uniones transitorias de empresas, que es algo que se está empezando a ver, a veces reunir capitales de varias empresas para encarar un proyecto de esta envergadura. Y se crea el concepto de las sucursales dedicadas, ¿sí?, que esto no existía, que son formadas dentro de una misma entidad legal que puede separar sus activos destinados a este proyecto y tratar dentro de la empresa como si fueran dos entidades separadas sin escindir
la compañía. Los BPU van a tener que presentar un proyecto, va a tener que ser aprobado. Y la particularidad es que incluye tanto la inversión en la compra o desarrollo de activos como también la compra de sociedades que tengan activos, ¿sí? En tanto y en cuanto se fusionen con el BPU luego de ser adquiridas. Por eso entendemos que va a haber mucho movimiento también en términos de compra de sociedades. Los incentivos que ofrece el régimen son amplísimos. Ganancias, tasa del 25% en lugar del 35%, amortización acelerada de los bienes de uso o de infraestructura, quebrantos impositivos no prescriben y a partir del quinto año se pueden vender o transferir a terceros, aplicación de la actualización por inflación sin ningún tipo de restricción ni limitación, que sabemos que la ley local las tiene, distribución de los dividendos grabada al 7%, a pesar de que la tasa es del 25% en el BPU y no del 35%, como es la tasa regular, y a partir del séptimo año una retención del dividendo del 3,5%, o sea, más baja todavía. Poder computar el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias en un 100%. Y además respecto de los BPUs estratégicos, que son estos que van a estar en proyectos de exportación, no van a tener que retener en los pagos que realicen de fuente argentina beneficiarios del exterior, o en caso de tener que retener, la base va a ser solo de una ganancia presunta del 30%, es decir, una tasa de retención muy baja. Con relación al IVA, se prevé que puedan pagar el crédito fiscal con créditos certificados de crédito fiscal. Materia aduanera, va a haber una exoneración de derechos de importación, tasas a todo lo que sean las importaciones que tengan que hacer. Las exportaciones a partir del tercer año o del segundo año, en el caso de los proyectos de exportación estratégica, no van a pagar derechos de exportación. Cambiariamente, un tema álgido en la Argentina, se garantiza que no tendrán restricciones para importar ni exportar bienes. Se establece la liberación parcial de la obligación de liquidar las divisas de exportaciones o préstamos o aportes de capital, un tema también muy delicado en Argentina. En lo que se pone mucho énfasis y que es innovador es en garantizar que no habrá cambios de reglas en el futuro, ¿sí? Por eso hay un capítulo de la ley muy importante destinado a la estabilidad fiscal, ¿sí? Básicamente se incluyen disposiciones que intentan dotar al régimen de esa seguridad jurídica que le garantice al inversor que estos derechos y beneficios que se le están dando no se le van a quitar, ¿sí? Por lo tanto, se les otorga una estabilidad fiscal, tributaria, aduanera por 30 años, ¿sí? No podrían verse afectados con cambios de legislación, con la derogación de esta ley, ni con el establecimiento de una ley más gravosa. Por último, estamos hablando de una ley nacional. Obviamente se invita a través de esta ley a que todas las provincias de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios adhieran. De hecho, están adhiriendo porque las provincias quieren llevar esos proyectos de inversión a su propio territorio. Y por supuesto, se establece que quienes adhieran se van a comprometer a esta estabilidad fiscal y que no van a establecer nuevos gravámenes a los inversores. Esto es algo muy interesante, muy nuevo. Obviamente vamos a ver qué tan atractivo resulta para los inversores, pero creemos que va a generar nuevos negocios en los próximos tiempos. Así que nada, a disposición, obviamente, el que esté interesado en obtener más información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Ahora vamos con la presentación de Ana Cepeda, que ella es Transfer Pricing Partner de la oficina de Grant Thornton en Colombia y nos va a presentar desafíos en Colombia, fiscalizaciones de precios de transferencia y casos de éxito. Gracias, Pía. Y es un honor pues estar aquí hoy para hablar sobre un tema de relevancia, importancia y además actualidad. Y pues son los desafíos tributarios que enfrentamos en Sudamérica. Y pues yo hoy les voy a hablar, como decía Pía, de Colombia y estos temas pues en un entorno cada vez más marcado por la fiscalización internacional. Y digamos que es importante resaltar que hoy en día tenemos el panorama fiscal global que está, pues digamos que en constante evolución y nuestras economías suramericanas pues no son la excepción. Hoy nos enfrentamos a una serie de retos que requieren pues un enfoque estratégico y digamos que una comprensión más profunda de las dinámicas internacionales. Desde, digamos que en temas de implementación de las BEPS hasta las nuevas regulaciones sobre precios de transferencia, como pasa en Brasil, y la creciente, digamos que cooperación entre administraciones tributarias
Entonces, todo esto, pues vemos que cada día los desafíos pues son más significativos para las empresas a nivel de la región. Ahora, algo importante, y es que la globalización y el aumento de las operaciones pues transfronterizas o operaciones entre vinculados, entre partes relacionadas, han incrementado pues la complejidad y la relevancia de los precios de transferencia en el ámbito fiscal. Entonces, en este contexto, digamos que la fiscalización internacional en precios de transferencia ha ganado un protagonismo como una herramienta crucial para las autoridades tributarias y esto lo vemos en toda la región. Y conocemos que el objetivo principal pues de todas las autoridades tributarias es asegurar que esas transacciones entre empresas relacionadas pues se realicen a valores de mercado, previniendo digamos que una erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a esas jurisdicciones con menor carga fiscal. Y a eso, digamos que le han apuntado, sobre todo en la fiscalización internacional en toda la región. Este proceso de fiscalización implica digamos que una rigurosa revisión en esos análisis de documentación de precios de transferencia pues, que hacemos para las autoridades tributarias, así como la evaluación de la conformidad de las regulaciones, tanto locales, porque también sabemos que en toda la región y en todos los países pues existe una regulación local y además internacional, que esas son pues dar cumplimiento a las directrices de la OCDE. Tengamos presente que las autoridades tributarias pues están cada vez más capacitadas y colaborando además a nivel internacional para identificar y corregir esas prácticas fiscales pues inapropiadas que existen. En Colombia, ¿qué ha pasado? La evolución de la fiscalización en precios de transferencia por parte de la autoridad tributaria, la DIAN, hasta 2023, pues muestra cada vez un aumento significativo en el número y además en la calidad de las auditorías. Una mayor recaudación y un enfoque estratégico en los grandes, pues en estos grandes contribuyentes, ¿sí? La capacitación intensiva y además, lo que les decía ahorita, la colaboración internacional con el intercambio de información, pues han sido elementos demasiado claves y los hemos visto en cada una de las fiscalizaciones para el fortalecimiento y permitiendo que pues, la autoridad tributaria colombiana realice auditorías más eficientes y profundas, ¿sí? Y si vemos cifras publicadas en el CIAT, en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en el caso de Colombia, el último reporte, pues se destacan consideraciones relacionadas con precios de transferencia. Y este informe nos dice que actualmente el foco de las fiscalizaciones es el fondo y no la forma, como lo que de pronto veíamos en años pasados. Una manera práctica de identificar, digamos que posiciones riesgosas en materia de precios de transferencia, pues devienen de entender de qué es lo que está cuestionando la autoridad tributaria. En épocas recientes, las fiscalizaciones, digamos que en Colombia, han evolucionado, han venido evolucionando en aspectos, digamos que ya no son meramente formales, ¿sí? Ya no vemos imposiciones de sanciones por omisión, únicamente por inconsistencias o extemporaneidad, sino que ya se han concentrado en aspectos de fondo. Digamos que estos resultados a menudo pues generan o han generado ajustes cuantiosos en las declaraciones de renta de los contribuyentes. Y numéricamente, pues también tenemos en este informe que destaca que se han llevado a cabo más de 2.800 fiscalizaciones entre 2016 y 2023. El monto ajustado en 2023 fue de casi 1.8 billones de pesos colombianos, que eso es más o menos 436 millones de dólares. En el 2023, la recaudación efectiva fue 2.6 billones, eso más o menos representa 487 millones de dólares. Entonces vemos que cada vez la autoridad tributaria tiene mayor foco en todas estas fiscalizaciones. Entonces, de acuerdo a esto, pues entender cómo fiscaliza la autoridad tributaria, pues es vital para prevenir cuestionamientos y además tener esa plena documentación correspondiente para sustentar posiciones controversiales. En la siguiente lámina
Entonces, digamos que algunos temas que detonan ajustes derivados de precios de transferencia, los cuales debemos tener en cuenta. Tenemos metodologías de análisis basados en márgenes brutos, ¿sí? Y digamos que estas metodologías de análisis son plenamente aplicables al estar reconocidas, digamos que en un estatuto tributario nacional. Cada país, digamos que tiene su estatuto tributario y pues además bajo lo que tenemos en la OCDE son permitidas, pero son comúnmente cuestionadas por la autoridad tributaria. Lo hablo también por Colombia, son aceptadas, pero pues también son cuestionadas por la DIAN, sobre todo en aquellos casos en los que el margen bruto alcanzado, pues digamos que no cubre esos gastos operacionales en que incurre la entidad para ejecutar la operación objeto de análisis. Los análisis habitualmente propuestos por la DIAN tienden a ajustar la rentabilidad del contribuyente a la mediana del rango de rentabilidades operativas, no necesariamente de nuestro rango como compañía, sino de lo que ellos puedan preparar. ¿Sí? Entonces, donde eso, digamos que ellos toman y consideran también los gastos de operación, y esto pues hace que haya un ajuste en la renta. Entonces, importante es que en la confección de esas políticas intragrupo basadas en márgenes brutos, pues es recomendable que exista una expectativa razonable de utilidad, digamos que para el contribuyente, considerando esos gastos de venta y los gastos administrativos que son tan importantes para una operación, en lo que incurre pues para el desarrollo de esa actividad analizada, ¿sí? En presencia de pérdidas, pues también es aconsejable que el contribuyente documente las razones económicas, que tenga muy claras esas razones económicas que no permiten alcanzar las expectativas o presupuestos, recopilar como información probatoria suficiente, pues para el sustento en caso de una fiscalización. Otro tema importante son los servicios sin sustancia aparente. Entonces, estas operaciones de servicio son a menudo, digamos que, o a menudo llaman la atención de los fiscos por cuanto se tratan del desarrollo de actividades que no son necesariamente palpables y cuyos beneficios pueden no ser inmediatos. Entonces, eso digamos que la autoridad tributaria tiene mucho cuidado. En presencia, digamos que de estos tipos de operación, la recomendación es mantener todos los soportes documentales que evidencien las condiciones en que, digamos, que se presentaron los servicios, digamos que partes involucradas, obligaciones de las partes, términos de duración y lo más importante, pues que tengamos una compensación en esos contratos. También, digamos que es importante que tengamos todos los soportes que demuestren la real prestación de esos servicios, ¿sí? Y acá hay puedo traer a colación un caso de éxito porque la autoridad tributaria nos quería, digamos que no quería aceptar que eso era un servicio real. Y acá, con todos los entregables, comunicaciones, todo lo que pudimos demostrar con ese contrato, digamos que fue un caso de éxito para que la autoridad tributaria aceptara el por qué se generó un beneficio para el receptor, ¿sí? Así aceptara los soportes que acreditaran la correcta aplicación y pues el cálculo de la compensación. Entonces, todo esto viene como recomendación para los contribuyentes. Algo adicional que se nos quedó de pronto en la lámina anterior son las pérdidas. Digamos que dentro las pérdidas y los pagos de regalías. Digamos que dentro de la cadena de valor y el suministro de las organizaciones multinacionales, las diferentes partes que integran el grupo, pues pueden ejecutar funciones distintas que generan, digamos que un involucramiento de mayores o menores niveles de activos y también los riesgos con estos niveles de funciones y activos, pues da para unos riesgos totalmente diferentes. Generalmente las entidades, principalmente de los grupos, son quienes efectúan esas funciones de mayor relevancia, son propietarias de esos activos, digamos que son los más valiosos y pues asimismo asumen los principales riesgos del negocio que ejecuta el grupo. Y así también se puede determinar pues quién recibe las mayores utilidades en el grupo. Digamos que al otro extremo de la balanza, pues quienes se encuentran entidades que en función a su contribución en la cadena de valor del grupo o por el nivel de activos involucrados, pues no asumen los riesgos significativos del negocio. Este tipo, digamos que de entidades o de contribuyentes, pues por lo general son compensadas en función
de un margen objetivo, ¿sí? El cual pues se puede presumir bajo, porque pues tienen un riesgo limitado, pero que esa contribución pues es un constante en el tiempo. En Colombia pues es frecuente, es frecuentemente, digamos que se puede decir que es una sede de subsidiarias del grupo multinacionales que exhiben un perfil de riesgo limitado. ¿Sí? Entonces, el fisco colombiano puede prever para este tipo de contribuyentes una tributación baja, pero a la vez estable. Entonces, acá, digamos que por todo este tema, la recomendación es que se revise la política que determina los precios de transferencia para este tipo de contribuyentes y el caso de pérdidas, pues recomendamos mantener todos estos reportes que evidencien las condiciones extraordinarias sugeridas en el periodo, pues porque esto lo va a solicitar la DIAN en una fiscalización. Por parte, entre otras recomendaciones que tenemos, ¿cuáles podemos traer a colación el día de hoy? Construir archivos de defensa, ¿sí? Y es preparar un archivo con la información y pruebas de esas transacciones que se realicen con vinculados económicos con el objetivo de respaldar, soportar y sustentar una posición pues que en cierta forma pueda ser controversial y podamos llegar a sustentarle a la administración tributaria sobre estas operaciones, dependiendo pues su categoría. Los mismos, digamos que son particularmente útiles, y como les decía ahorita, en temas de servicios, de regalías, entre otras operaciones, pues que las autoridades tributarias tienen el foco sobre ellas en casos de fiscalización. Preparar las auditorías. Esto es tan importante porque y desde cuándo se debe tener en cuenta, desde que se lleva a cabo una operación. La documentación anual de la misma, hasta de verdad cuando la DIAN o cualquier autoridad tributaria pues haga la visita. Y lo que más de pronto sustentamos y recomendamos al contribuyente es que puedan estar acompañados de personal especializado, digamos que para tener la posición más sólida, identificar con antelación, digamos que debilidades en las transacciones ante una auditoría y pues que tengamos los soportes o que nosotros como auditores podamos recomendarles tener esos soportes adecuados para esas auditorías. ¿Qué más? Digamos que cabe resaltar, digamos que los pleitos de precios de transferencia se destacan en Colombia y sé que en la región entre los más costosos en materia tributaria. ¿Sí? Digamos que los ajustes sumados con las sanciones, los intereses, pues muchas veces pueden generar un impacto significativo en las compañías y esto al tener una buena documentación, pues es lo que queremos evitar. Para terminar, digamos que mi intervención, lo que les quiero dejar como mensaje es que la preparación en precios de transferencia es una gran inversión que protege el valor económico para las compañías y lo más importante para sus accionistas. Sí, por supuesto, ellos son los que más buscan que las compañías pues sean rentables y no vayan a tener inconvenientes en temas de sanciones. Y esto pues se debe a que nos anticipemos. ¿Sí? Se permita a la compañía anticiparse a un ajuste tributario, así evitando pues esas mayores sanciones, disminuyendo la posibilidad pues de una doble tributación y permitiendo pues una adecuada defensa en una posición pues que se pueda hacer controvertida ante la DIAN si la compañía tiene una fiscalización en temas de precios de transferencia. Muchas gracias por el espacio. Te doy el paso a Pía. No, Ana, muchísimas gracias a ti por tu presentación. Bueno, y ahora es mi turno. Mi presentación se está denominada Desafíos en Chile, problemáticas y soluciones en operaciones con Brasil y Colombia. Nosotros hemos querido abordar la temática en base a los convenios para evitar doble tributación que tenemos con ambas jurisdicciones y en particular con el tema del tratamiento de los servicios técnicos. Nuestro análisis de los servicios técnicos va a recaer básicamente de las remesas que se hacen desde Chile por servicios prestados desde Brasil o Colombia.
Solo para graficar un poco el tema legislativo, en Chile es la ley del impuesto a la renta la que regula los servicios técnicos, los trabajos de ingeniería o servicios profesionales o técnicos. El convenio de Colombia regula los servicios de asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría como regalías. Y el convenio con Brasil regula las rentas procedentes de servicios técnicos y asistencia técnica también como regalías. Ya vamos a ver por qué es importante aquel tratamiento como regalías. Primero, como un primer acercamiento de la normativa chilena, los servicios técnicos son grabados con impuesto adicional. El hecho grabado corresponde a la remuneración por trabajos de ingeniería técnicos o servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia técnica presta a través de un consejo, informe o plano, y el servicio puede ser prestado tanto en Chile como en el extranjero. La tasa aplicable por dichas remuneraciones es del 15% y va a ser de un 20% en el caso que la jurisdicción a la que se le efectúa el pago por este servicio corresponda a alguna clasificada como un régimen tributario preferente por el Servicio de Impuestos Internos, aunque cabe destacar que ni Colombia ni Brasil se encuentran dentro de estos casos. Además, el Servicio de Impuestos Internos en Chile, nuestra entidad fiscalizadora, ha definido los trabajos o servicios técnicos como aquellos que consisten en la aplicación de un conocimiento especial de una ciencia o arte, entendiendo por conocimiento especial aquellos que poseen cierto grado de complejidad y que normalmente provienen de la experiencia o de estudios formativos en una determinada ciencia o arte, en contraposición al conocimiento general que maneja el común de las personas. Como tercer punto, el sujeto activo es la compañía pagadora que retiene, declara y paga el impuesto adicional, que es el contribuyente chileno. La declaración de este impuesto se hace a través del formulario número 50 y el plazo para presentar y declarar este impuesto es todos los meses, cada vez que se haga una remesa al extranjero, los primeros 12 días del mes siguiente a aquel en que haya sido pagada, distribuida, retirada, remesada, abonada en cuenta o puesta a disposición del interesado la renta respecto de la cual se ha efectuado la retención. Ahora vamos a pasar a los análisis de los convenios para evitar doble tributación con Colombia y Brasil. Como primer punto, el tratamiento de los servicios técnicos es distinto en ambos convenios, porque en el convenio de Colombia es el mismo artículo de las regalías el que hace expreso el tratamiento. Es decir, el convenio de Colombia, los servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría están expresamente tratados como regalías en el convenio en el artículo 12. Este convenio es aplicable a la norma del artículo 12 porque en su artículo 7 sobre beneficios empresariales señala que cuando los beneficios comprenden rentas reguladas separadamente en otros artículos del convenio, las disposiciones de aquellos no quedan afectadas por las de este artículo, por lo tanto prima la norma específica. En el caso de Brasil, el tratamiento también es de regalía y también existe la norma de especialidad del artículo 7 porque sigue el mismo modelo de la OCDE. Pero es el protocolo del convenio el que expresamente indica que la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica constituye regalía y no el artículo 12. De todas formas, el tratamiento es el mismo. Ahora, la tributación es la misma. Las regalías procedentes de un estado contratante pagadas por un residente del otro estado pueden someterse a imposición de ese otro estado. Pero ambos convenios dan derecho, en el caso de Chile, cuando está pagando un servicio al extranjero, a tributar en ese estado si el beneficiario efectivo es residente del otro estado, aunque con diferencias de tasa. En el caso de Colombia, la tasa es del 10% y en Brasil es del 15%. Ahora, como dato, en Colombia es importante mencionar que ahí está la cláusula de la nación más favorecida respecto a los servicios técnicos. Esto es súper relevante y lo vamos a analizar un poco en unas slides a continuación, porque se genera una contingencia respecto del convenio que se celebró Colombia con el Reino Unido respecto de los servicios técnicos. Por otro lado, actualmente Chile tiene suscrito, pero no vigente, un protocolo que enmienda el convenio con Brasil, que cambiaría la actual tasa del 15% por servicios técnicos a un 10%. Ahora, ¿por qué nos interesa que los servicios técnicos sean tratados como regalía en los convenios de Colombia y Brasil?
En ambos convenios, la regla de los beneficios empresariales es residual. Como les había comentado recién, si hay una norma que regula la renta separadamente, prima por sobre la regla de los beneficios empresariales. Entonces, como tanto Colombia y Brasil tienen los servicios técnicos tratados específicamente como regalía, deben ser tratados como una regalía. Ahora, ¿cuál es el beneficio, valga la redundancia, de ser tratados como un beneficio empresarial? Que solo tributarían en la jurisdicción que es beneficiaria de la remesa. El tema es que como son tratados como regalía, dan derecho a que puedan tributar en Chile. Y como vimos en el cuadro anterior, hay tasas distintas. Si bien en el futuro puede que la tasa de Brasil baje y quede igual a la de Colombia en el 10%, actualmente hay tasas distintas, y el hecho de que Chile pague un servicio técnico que puede ser igual a Colombia o a Brasil, está pagando tasas distintas por lo mismo. Y esto genera entonces diferencias impositivas a nivel regional. Si vemos casos como el de Ecuador, México y Estados Unidos, donde los servicios técnicos son tratados como beneficios empresariales y necesariamente deben tributar en dichas jurisdicciones, no hay ningún tipo de retención en Chile y las remesas al exterior no tienen que ser grabadas por servicios técnicos. Ahora vamos a ver que sí hay que hacer retención por IVA, pero respecto de impuesto adicional o de withholding tax no corresponde hacer ningún tipo de retención. Ahora, como les comentaba también en el análisis del convenio con Colombia, surgió algún tipo de controversia con el convenio que tiene Colombia con el Reino Unido. Y esto fue zanjado con la sentencia con radicado 25411 del 4 de abril de 2024. Sucede que desde el año 2019 entró en vigor el convenio entre Colombia y el Reino Unido que trata los servicios técnicos de asistencia técnica y consultoría como beneficios empresariales, a diferencia de los tratados que tiene Colombia con España, Suiza y Chile. Entonces, estas jurisdicciones quisieron, de alguna forma, tratar estos servicios como beneficios empresariales, haciendo uso de la cláusula de la nación más favorecida. Detengámonos en la cláusula de la nación más favorecida. El protocolo de Chile-Colombia, en su número 12, señala que si Colombia concluye un convenio con un tercer estado que modifique la imposición en un país fuente por los pagos por servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultorías que se traten como regalías en el artículo 12 del convenio, tales modificaciones de exención o de cobro de una alicuota menor aplican apenas ese convenio entre en vigencia. Entonces, en el caso de Chile, el Servicio de Impuestos Internos inició un PAM o un procedimiento de acuerdo mutuo para que las autoridades de ambos países se pusiesen de acuerdo o llegasen a un consenso de cómo se iba a tratar esta contingencia entre los convenios de Colombia y el Reino Unido y el de Chile y el de Colombia. Bueno, en el año 2020 la autoridad colombiana indicó que no correspondía aplicar la cláusula de nación más favorecida porque no se estaba pactando una exención con el Reino Unido y que no había una tasa menor, por lo que no se cumplirían los presupuestos del convenio que se mantenía con Chile. Luego, este año, el Servicio de Impuestos Internos, a través del oficio 212 de enero, informó que el PAM seguía vigente y que estábamos a la espera de la emisión del fallo por parte del máximo tribunal de Colombia, que es el Consejo de Estado, para que confirmara la sentencia del 2020. Finalmente, el Consejo de Estado de Colombia, a través de la ya citada sentencia con radicado del 2541111 del pasado 4 de abril del 2024, perdón, junio, cometí un error en el título, es de junio, determinó que no procedía a aplicar la cláusula de la nación más favorecida con Chile, zanjando ya el tratamiento de los servicios técnicos como regalía. Y esto, bueno, como ya les había comentado, que el convenio de Colombia y el Reino Unido no excluye los servicios técnicos de asistencia técnica y consultoría como regalías del artículo 12, y no los exime de ello y no es una estipulación de una alicuota menor.
Ahora procedamos a analizar el tema del IVA chileno. En Chile hay una regla en la ley que regula el IVA, que es la del número 7, letra E, del artículo 12, que determina que están exentos de IVA las remuneraciones y servicios afectos a impuesto adicional del artículo 59, a menos que se trate de servicios prestados utilizados en Chile que gocen de alguna exención por ley o por la aplicación del convenio para evitar la doble tributación. A contrario, censo, si corresponde el pago de withholding tax, procede el pago de IVA. Entonces, en el caso de los servicios técnicos, si estos son tratados como beneficios empresariales y solo deben pagar impuestos en el estado fuente, es decir, en el beneficiario en el que prestó el servicio recibe la remuneración desde nuestro país, solo deben pagar IVA en Chile. Ahora bien, si son tratados como regalía y deben pagar la retención en Chile, en el caso de Colombia el 10% o el 15% en Chile, de Brasil, no tienen que pagar el IVA. Ahora, lo positivo es que en los casos que procede el pago del IVA, el efecto es neutro tributariamente, pues la retención del impuesto en Chile da al contribuyente chileno la posibilidad de utilizar ese IVA como crédito en el mismo periodo. A su vez, el contribuyente chileno tiene la obligación de emitir una factura de compra por la remesa del dinero que efectúa por el pago de los servicios técnicos. Aquí en el cuadro que les estoy mostrando se puede ver esta situación. Primero tenemos los convenios de Colombia y Brasil que tributarían en Chile con tasas del 10 y 15%, eventualmente cuando entre en vigencia el protocolo que modifica el convenio del 10% y no pagan IVA. Y en los casos que utilizamos de ejemplo que tratan los servicios técnicos como beneficios empresariales, no tienen retención de withholding tax en Chile, pero sí pagarían IVA, dando la posibilidad al contribuyente chileno de utilizar el IVA como crédito. Ahora, ¿cuáles son los desafíos prácticos de estos convenios? Los convenios de Colombia y Brasil no son provechosos respecto de los servicios técnicos, puesto que generan retención en el país fuentes y a distintas tasas. Los convenios con Colombia y Brasil generan diferencias impositivas por el pago de los mismos servicios hacia otros países, como ya vimos, tasas del 10 y el 15%, y los convenios que tratan los servicios técnicos como beneficios empresariales liberan de retención en Chile las remesas y solo hay que pagar el IVA en nuestro país, pudiendo el contribuyente chileno aprovechar ese IVA como crédito. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que estamos dando como Grant Thornton a nuestros clientes? En primer lugar, la estructuración de la negociación. Buscamos lograr la eficiencia tributaria evaluando la contratación de servicios técnicos en otros países y no en Brasil y en Colombia, pero lo que se une al punto 2, Colombia y Brasil siguen siendo mercados atractivos. Estamos explorando la prestación de otro tipo de servicios que quepan como beneficio empresarial bajo los convenios de doble tributación, pero para evitar la doble tributación. Y que puedan financiar a Chile con tasas rebajadas. Y finalmente lo que nos parece lo más vanguardista o lo más entretenido es integrar los criterios de precios de transferencia. Tenemos que definir activo, funcionalidad y riesgos que deben asumir las compañías para definir los servicios y márgenes de cobro acorde a valores de mercado para cumplir con las normas internas de precios de transferencia. Además, esto es muy relevante porque Brasil está en proceso de ingreso a la OCDE y Brasil ya está incorporando normativa de precio de transferencia a su legislación. Así que es muy importante que estemos al día con lo que está ocurriendo con Brasil en ese sentido y en normativa de precios de transferencia. Así que bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias y ahora vamos a pasar con la presentación de Jessica Rodríguez, Senior Manager de GMS. Jessica, te doy la palabra. Gracias, Pia. Gracias a todos por el espacio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Global Mobility y expatriados, cuando vemos oportunidades y donde vemos desafíos en Brasil. Y hablaremos también un poquito acerca de Chile y Colombia, donde vemos oportunidades para la expatriación. Entonces, en el próximo diapositivo podemos ver que tenemos dos frentes en Brasil cuando hablamos acerca de la expatriación y cuando hablamos acerca de Global Mobility. En la primera frente tenemos que ver que internamente Brasil no está tan preparado para tener expatriados o tener
políticas de expatriación y vemos mucho eso en las compañías, porque cuando vemos compañías que vienen a hablar con Grant Thornton Brasil, tienen este interés en expansión para otros países. Vemos que son compañías que todavía no tienen una política de expatriación, no saben cómo operar una nómina de split payroll o tienen dificultades en hacer el shadow payroll cuando se habla de dos nóminas en dos países diferentes. Entonces vemos que las compañías están un poco incipientes, empezando todavía este camino. Esto es un reflejo muy fiel cuando se habla de las leyes en Brasil, porque la ley de expatriación nació en Brasil en 1982. Entonces es una ley un poco desfasada, es una ley que se trataba principalmente para la construcción civil cuando nació. Hoy en día, cuando hablamos de expatriados, no hablamos de expatriados de la construcción civil solamente. Hablamos de CEOs, hablamos de middle managers, hablamos de analistas. Entonces, por norma, esta ley no alcanza las necesidades de hoy en día de los expatriados. Brasil tiene hecho un esfuerzo, un gran esfuerzo acerca de firmar más convenios internacionales. Entonces tenemos convenios que nacieron con Chile y Colombia, por ejemplo, convenios fiscales y de seguridad social. En la próxima diapositiva podemos ver cómo los convenios están estructurados en Brasil. Entonces, hoy en día Brasil tiene 38 convenios fiscales, con 38 países, 13 convenios de seguridad social. Los convenios de seguridad social son bilaterales y multilaterales, entonces tenemos más países participando de estos convenios, pero podemos ver que la concentración de estos convenios son diferentes. Tenemos mayor concentración de los convenios fiscales cuando se habla de países en Europa, pero mayor concentración de convenios de seguridad social en países de LATAM. Cuando se habla de convenios fiscales para la persona física expatriada, estamos hablando de ahorro para la persona, para el individuo, para el contribuyente, porque estamos hablando de una tasa máxima en Brasil de 27.5% de tributación. Entonces, si podemos hablar con países y tener relaciones de expatriación con países con convenios fiscales, podemos quizá hablar de una tasa más baja o hablar acerca de exenciones en la nómina en Brasil. Y eso es un ahorro para la persona. Pero cuando hablamos de ahorro para la compañía, vemos que los convenios de seguridad social son más importantes, porque en Brasil hay un pago mensual de hasta 20% de total de remuneración por la compañía a la seguridad social en nombre de un expatriado o de un colaborador normal. Esta tasa de 20% puede alcanzar 25% si tenemos compañías con riesgo de trabajo. Por ejemplo, la construcción paga más que 20% porque hay riesgos para las personas físicas y para los empleados, mientras una compañía de auditoría y consultoría va a pagar 20% porque es una actividad con menos riesgo. Entonces, este es la llave cuando hablamos de ahorro para las empresas que van a hacer o pretenden o tienen expansiones con expatriados. Para la próxima diapositiva traíamos también dos casos específicos, uno de caso de Chile y un caso de Colombia. Cuando hablamos de Chile, Pía comentaba también ahora acerca del convenio fiscal entre estos países. Chile para Brasil y para los expatriados brasileños es casi un sueño, porque es un país que tiene tanto el convenio fiscal como un convenio de seguridad social. Entonces podemos hablar acerca de ahorro para la compañía y también podemos hablar de ahorro para el contribuyente.
porque sabemos que cuando se tiene un expatriado, vas a quedar 2, 3, un año quizá en un país y el país home, por ejemplo, Brasil, va a tener despesas, va a querer tener algunos pagos en Brasil, entonces el expatriado siempre tienen una nómina de split, un split salary. Entonces, con Chile, que tienen un convenio fiscal, podemos hablar de un split salary, quizá con una exención um, de, de pagos tributarios. Entonces, no una tasa de 27.5%, pero cero. Entonces, es más interesante cuando tenemos expatriados para Chile. Podemos también hablar acerca del ahorro para las compañías a través del certificado de desplazamiento temporal. Entonces, por el convenio de seguridad social, tenemos este ahorro para la compañía. Entonces, con Chile tenemos espacio para hacer escogas tanto para la compañía como para el expatriado, tener una experiencia quizá un poco más agradable para los dos. Cuando hablamos de Colombia, y Colombia es un caso raro porque Colombia ha cambiado un poco desde 2022. En 2022 iniciamos unos acuerdos, unas tentativas de tener un convenio fiscal con Colombia, pero todavía no pasó. Pero Colombia inició, está firmado en el convenio multilateral de 2023 de Mercosur. Entonces, hoy podemos tener un poco más de esperanza cuando hablamos de expatriados en Colombia por tenermos este ahorro para la compañía a través del certificado de desplazamiento temporal. Pero es muy difícil aplicar, por ejemplo, por este certificado, porque tenemos que tener mucho cuidado con países que no tienen convenios fiscales con Brasil cuando de la expatriación, porque estamos hablando de concentración de nómina. Si en un caso de no tener un convenio fiscal con un país mientras una expatriación, tendremos una tributación para la parte de la nómina recibida en Brasil de 25%. Esta es una tasa que es fija, no hay que cambiar en ningún momento, es una tasa de no residente fiscal. Entonces, es necesario aplicar en caso de países sin convenios fiscales. Entonces, hay una tributación en Brasil de 25% de la parte de la nómina que se queda acá y después la tributación por la nómina que se pasa en el país host, en este caso en Colombia. Entonces, hay muchas dificultades en tener una nómina, un ahorro para el expatriado con una nómina así en split en países sin convenio. Entonces, por eso es muy interesante tener estrategias, de tener concentraciones de nómina. Por ejemplo, una estrategia es la concentración de la nómina en un país, solamente quizá en el país host, y ver si hay posibilidad de aplicar para el certificado de desplazamiento temporal. Entonces son dos casos muy interesantes porque es un caso que ya tenemos facilidad y otro caso que tenemos que tener un poco más de ideas, un poco más de planeamiento cuando hablamos de tributos. Es muy importante también en empresas que piensan en tener expatriados o que están expandiéndose o que están enviando empleados para otros países, tener en contacto a través de Grant Thornton para que podamos trabajar en conjunto con todas las oficinas para que podamos tener las oportunidades de planeamiento, tener oportunidades de ahorro, tener oportunidades fiscales también, pensar en cómo hacer una construcción efectiva de la expatriación. Entonces es muy importante tener esto siempre en el plan para los expatriados y para las compañías que van a tener expatriados en el futuro. Entonces, creo que esta es mi participación. Pia, le agradezco por el espacio y le paso la palabra.
Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la atención. Yo les voy a hablar un poco acerca de la suscripción de los contratos de inversión en Ecuador. Quiero un poco comentarles de qué se trata el suscribir contratos de inversión en Ecuador. ¿Podemos pasar la siguiente lámina, por favor? Ok, todas las nuevas inversiones que se desarrollen en territorio ecuatoriano pueden adquirir incentivos tributarios. Es decir, las inversiones que todo inversionista nuevo quiera ejecutar en territorio ecuatoriano, siempre que tengan como base mínimo de $1 millón, estas inversiones pueden, a través de la suscripción de un contrato de inversión, generar incentivos tributarios para el nuevo inversionista. Miren lo importante que es que los inversionistas sepan acerca de estos incentivos tributarios que generan el desarrollo de nuevas inversiones en territorio ecuatoriano. La inversión mínima, como les conté, es de $1 millón y la inversión mínima que se debe hacer al momento de suscribir el contrato de inversión es de $100.000. Entonces, recuerden que todos los nuevos inversionistas pueden venir a Ecuador y por producto de esas nuevas inversiones, pues gozar de incentivos tributarios. También es importante que ustedes sepan que las nuevas inversiones que vayan a desarrollar los inversionistas, sea en sociedades existentes o en nuevas sociedades que creen, deben generar obligatoriamente empleo. Es decir, debe de generar empleo nuevo y mantenerlos durante todo el periodo de vigencia del contrato de inversión. Esto es una cláusula importante, diríamos obligatoria, es decir, si todo inversionista en Ecuador va a desarrollar una inversión mínimo de $1 millón, debe de acompañar a esa inversión la generación de empleo, y pues esto se puede demostrar a través de las planillas de aportación al Seguro Social, en donde se pueda identificar que efectivamente hubo un incremento de empleo directo. Los contenidos de los contratos de inversión, es decir, al momento que yo voy a presentar la solicitud ante el Ministerio de Producción y Comercio en Ecuador para suscribir en conjunto con el Estado el contrato de inversión, yo tengo que anexar información del inversionista, quién es el inversionista, los datos del proyecto, es decir, qué proyecto de inversión voy a ejecutar, el tiempo de ejecución del proyecto de inversión, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, y también toda la información económica de viabilidad del proyecto de inversión que se va a ejecutar para comprobar que efectivamente esa inversión se va a ejecutar, que tiene un flujo de ingresos, un flujo de gastos, una utilidad. Y también es importante mencionar que estas inversiones no podrán exceder de los 15 años. La suscripción de los convenios de inversión, de los contratos de inversión que se suscriban con el Estado, van a ser aprobados en un plazo no mayor a 60 días. Es decir, el Ministerio de la Producción, en un plazo de no más de 60 días, según lo que menciona la normativa ecuatoriana, tiene la potestad de aprobar los contratos de inversión. Una vez aprobados los contratos de inversión, se formalizan, existe la solemnidad jurídica, legal, se legalizan, y automáticamente el inversionista puede gozar de incentivos tributarios. ¿Cuáles son estos incentivos tributarios? Vamos a revisar en la siguiente lámina cuáles son los incentivos tributarios por las nuevas inversiones en Ecuador. El primer incentivo tributario es la reducción de 5 puntos en la tarifa del impuesto a la renta para sociedades. En Ecuador, la tarifa es del 25% y pues si yo tengo suscrito un contrato de inversión, esa tarifa va a quedar en 20%, es decir, se disminuye 5 puntos la
tarifa del impuesto a la renta. Además, puedo gozar de otros incentivos tributarios, como por ejemplo, la exoneración de los tributos aduaneros o tributos de comercio exterior, como los derechos arancelarios, siempre que esté importando bienes y materias primas destinadas o relacionadas a la nueva inversión. También otro de los incentivos tributarios que puedo gozar es la exención del ISD en los pagos al exterior, producto de esa importación de bienes y materias primas, y también la exoneración del ISD. El ISD es un impuesto a la salida de capitales del 5% en Ecuador y puede exonerarse también ese pago de ese impuesto en el pago de los intereses y capital de los créditos externos relativos a la nueva inversión que se esté ejecutando. También puedo gozar de seguridad y estabilidad jurídica. Es decir, durante todo el tiempo que dure el contrato de inversión, el inversionista gozará de la estabilidad jurídica tributaria. Es decir, todos los incentivos tributarios se van a mantener vigentes, inamovibles, inalterables para el nuevo inversionista durante el tiempo que se ejecute el contrato de inversión. También quería comentarles que las nuevas inversiones tienen que ir acompañadas de un cronograma de ejecución de la inversión, para lo cual es importante detallar cuáles son las inversiones y el tiempo en el que se van a ejecutar, siempre teniendo presente que la base mínima para suscribir un contrato de inversión es de $1 millón, en el cual puedo gozar de importantes incentivos tributarios. Por supuesto, en Grant Thornton somos expertos en dar acompañamiento a los nuevos inversionistas a nivel de toda la región para que puedan gozar de estos incentivos tributarios y de aprovechar estas oportunidades tributarias que definitivamente alivianan el flujo de caja de los inversionistas y pues permiten gozar de incentivos tributarios en el plazo que dure el contrato de inversión. Eso es todo, María Pía. Muchísimas gracias por la atención. Karen, muchas gracias a ti por tu presentación. Y bueno, ahora para dar cierre, nuestra última presentación está a cargo de José María Escalante, que es Tax Director de las oficinas de Grant Thornton en Perú. José María, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pía. Buenos días a todos. Muy interesantes las anteriores presentaciones y gracias por quedarse hasta el final. A ver, y el tema que me ha tocado exponer el día de hoy está básicamente referido a las operaciones entre partes vinculadas y específicamente a la deducción del gasto en cabeza del usuario del servicio. Bueno, el Perú, como antecedentes, puedo indicar, incorporó de manera plena la norma de precios de transferencia en el año 2004. Dicha norma, básicamente similar a la que pueden tener los otros países, contiene las metodologías para la establecer el valor de las operaciones, es decir, que esas operaciones se ajustan al valor de mercado. El Perú también como miembro expectante, no como miembro, perdón, está en proceso de adhesión a la OCDE y como consecuencia de ello ha venido adoptando determinadas recomendaciones, entre ellas los estándares BEPS. ¿Podemos pasar, Pía, por favor? O no sé si lo puedo manejar. ¿A esta o la siguiente? La siguiente, por favor. Entre esas recomendaciones para poder cumplir con los requerimientos de la OCDE se encuentra el Plan de Acción 10. Este Plan de Acción 10 plantea dos cuestiones. Una de ellas está incorporada en la legislación peruana, que es establecer la remuneración de las operaciones entre partes vinculadas bajo normas de precios de transferencia, específicamente arm's length. Pero también establece consideraciones respecto a la efectiva prestación del servicio. Entre las recomendaciones que tiene este Plan de Acción 10 está el denominado test de beneficio, ¿no? Es así que a partir del año 2017 se incorporó a la ley del impuesto a la renta el denominado test de beneficio que deben cumplir los usuarios cuando contratan servicios de partes vinculadas. ¿En qué consiste este test de beneficio? El test de beneficio consiste en demostrar en una eventual fiscalización
demostrar la administración tributaria a la SUNAT en el Perú, en una eventual fiscalización, que el servicio contratado hubiera sido contratado por cualquier otra parte independiente. ¿Por qué? Porque les provee un beneficio, ya sea económico o comercial. Es un servicio necesario para las actividades de negocio de la compañía, ¿no? Usualmente la SUNAT viene fiscalizando, y como sabemos es foco de fiscalización de la administración tributaria y las obligaciones de parte vinculadas, y ya requiere, desde hace algunos años atrás, este test de beneficio, que como ven en la diapositiva, tiene determinadas condiciones, además de probar, ¿no? Razonablemente que que el servicio contratado provee a la empresa con determinado valor agregado, ¿no? Para sus operaciones. Nos exige también que la documentación tenga determinadas características, ¿no? Además de, eh, eh, en cuanto a la clase de servicio, o sea, determinar si es un servicio de bajo o alto valor añadido. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Es un poco lo que comentaba hace un momento. Para pasar por el test de beneficio, el servicio contratado debe incrementar o mejorar mi posición comercial, darle un valor económico como compañía. eh, no debe ser un servicio o un gasto que le corresponda al accionista. Cuando la diapositiva habla de duplicidad de servicio, pongo como ejemplo el siguiente: podría contratar un servicio contable de mi matriz, ¿no? Un servicio de contabilidad, un servicio de tesorería, pero si yo tengo un área contable significativa, probablemente se dupliquen las funciones. Y eso es lo que la Administración Tributaria Peruana revisa cuando fiscaliza ese tipo de operaciones. Uno, que no exista duplicidad del servicio o duplicidad dentro de la estructura de la empresa que pueda determinar la existencia de una duplicidad de criterio. Caracterización de servicio, como hemos mencionado, depende si el servicio es de bajo valor agregado o no. Y bueno, una cosa que pide este test de beneficio es que el usuario, perdón, el proveedor del servicio, a diferencia de lo que sucede con estos servicios entre partes independientes, y lo que no sucedía hasta el año 2017, exponga sus costos y gastos que determinaron el valor acordado entre las partes vinculadas. El siguiente, por favor. Bien, podemos pasar a la diapositiva 43, me parece que es, antes de ver este punto. ¿Anterior? ¿El test de No, beneficio? no, bajar, Es que más no adelante, puedo ver por los favor, números. perdón, más adelante, casi las últimas. Esta, está bien. ¿Documentación e Es- información? Exacto, sí. Lo que Perfecto. mencionaba hace un momento es que, a ver, hasta antes de la incorporación del test de beneficio a la norma peruana, básicamente las fiscalizaciones de transferencias se limitaban a establecer si el valor entre las partes cumplía con dichas normas, con la norma de precio de transferencia. Ahora, adicionalmente, exigen, para poder deducir el gasto, la SUNAT exige determinada documentación y que debe cumplir con determinadas características, que la pueden tener positiva. Básicamente es justificar las razones por las cuales se contrató el servicio, es decir, si el servicio es necesario o no, si una parte independiente en un escenario similar lo hubiera contratado, ¿no? Obviamente la descripción del servicio, la documentación de sustento, y lo nuevo como mencioné hace un momento, que el proveedor debe dar apertura respecto de los costos o gastos que incidieron en la determinación del valor de la operación, ¿no? Eh, Ahora sí podemos regresar a las anteriores. La siguiente. Gracias. Disculpen un poco el desorden. A ver, un punto importante que incorpora esta norma son los denominados servicios de bajo valor añadido. Nuevamente, esto proviene del Plan de Acción 10 BEPS, que sigue el Perú como consecuencia de su proceso de adhesión a la OCDE.
sabemos todos que, por lo menos en el Perú, es usual que las empresas no domiciliadas, matrices de subsidiarias peruanas, provean servicios a la subsidiaria vinculada. Puede ser toda clase de servicio, ¿no? Lo usual es que se genere estos servicios denominados como back office, servicios de contabilidad, de tesorería, jurídicos, etcétera. Esos servicios, en su mayoría, esos servicios denominados como back office son caracterizados como servicios de bajo valor añadido. Entonces, eh, son servicios auxiliares, o sea, no son servicios que forman parte del core del negocio de la compañía, son auxiliares por eso mismo. Eh, eh, la limitación que existe respecto a esos servicios, que no existía hasta el 2017, es que el valor que se pacte con la parte vinculada a proveedor de servicio no debe exceder del 5, debe tener un margen no mayor al 5% de los costos y gastos incurridos para la prestación de dicho servicio. Entonces, ya hay una limitación no solamente en cuanto a la documentación que debo yo generar para sustentar estos servicios, sino también al monto máximo que yo puedo considerar como deducción. Porque si supera ese 5%, probablemente el exceso no sea deducible y la operación puede ser cuestionada en general, ¿no? Hasta antes de esta norma, como repetí hace un momento, lo único que se fiscalizaba era que la operación esté de valor de mercado y ese valor de mercado podría tener un margen de 5 o más. Pero una vez adoptadas estas recomendaciones, esos estándares BEPS, la limitación es este margen único de 5%. Actualmente, como mencioné hace un momento, la SUNAT viene fiscalizando ese tipo de operaciones, me refiero a las operaciones de parte vinculadas, no solamente aplicando las normas que ya venía aplicando, me refiero a la norma de persona de referencia, sino también solicitando test de beneficio, pidiéndole al usuario del servicio que identifique qué persona dentro de la compañía es la que se encarga de gestionar este servicio, o el área usuaria del servicio, qué persona también es destacado o se encarga desde la matriz o desde el proveedor vinculado a prestar el servicio, pidiendo estados financieros segmentados, es decir, cualquier documentación que revele no solamente los costos y gastos que se incurrieron para proveer este servicio por parte de la empresa proveedor del servicio vinculada, sino además sustento documentario específico, ¿no? Con determinadas características que hace un momento las vimos, ¿no? Que el servicio debe generar. Ahora, lo que es cierto y ocurre en las fiscalizaciones que hay determinados servicios cuya probanza puede ser algo complicada, porque muchos servicios pueden no generar documentación de sustento, ¿no? Entonces, lo que sugerimos siempre es desde el día uno tener cuidado y armar un expediente, ¿no? Con ese tipo de documentación o tratar de tener toda la documentación a la mano, porque ya sabemos que lo que ocurre usualmente es que las fiscalizaciones pueden producirse un año, 2, 3 años después, y regresar al pasado y tratar de conciliar documentación con funcionarios que de repente ya no están en la compañía puede ser muy complicado, ¿no? Y repito, actualmente la SUNAT ha puesto el foco en estas operaciones, entonces tenemos que estar listos para enfrentarlas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, muchas gracias, José María. Bueno, aquí, como pueden ver en esta slide, están todos nuestros datos de contacto. De todas formas, nosotros durante los próximos días vamos a estar enviando esta presentación a todos los participantes. Y bueno, reiterarle a todos, muchas gracias a todos por participar en nuestro webinar Desafíos Tributarios en Sudamérica. Nos tratamos de centrar en presentar y analizar casos interesantes de desafíos tributarios que hemos tenido que abordar como firma a nivel regional, dado que, bueno, no es sorpresa que nuestra industria representa constantes desafíos a la hora de idear de planificaciones y es muy importante para nosotros y como marca y como
empresa, que nuestras asesorías sean eficientes tributariamente y que además cumplan con toda la normativa de precios de transferencia. Así que nada, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.